modo que ampliar la visibilidad de las mujeres en la historia constituye un reto investigador, docente, que además de responder a un principio de justicia, puede contribuir a enriquecer, a matizar o a revisar nuestros conocimientos sobre el pasado de la humanidad en su conjunto. Es decir, que la historia de las mujeres nos acerca a la construcción de una historia con las mujeres, es decir, una historia de mayor amplitud y calidad. Tener en cuenta a las mujeres mejora nuestro conocimiento de la historia de todos. Me propongo picotear en un tema tan extenso y tan diverso a través de 8 cuestiones y un epílogo. Les voy a enunciar por adelantado estas cuestiones para que, bueno, pues ustedes conozcan, vayan siguiendo la estructura de mi exposición y sepan desde el principio qué aspectos o qué enfoques no van a encontrar en ella. Los asuntos que voy a abordar son los siguientes. Primero, para hacer una caracterización sólida de una etapa, de una coyuntura histórica, es básico tener en cuenta cuál es el estatus legal y la situación social de las mujeres en ella. Segundo, como quiera que no ha quedado memoria de muchas protagonistas femeninas de la historia, conviene poner de relieve a las que hay, insertándolas en su contexto. En tercer lugar, muchas experiencias de avance o de retroceso histórico son comunes a mujeres y hombres, por más que asome a menudo en ellas una específica problemática femenina. No cabe ignorar ni tergiversar la acción de las mujeres que no dieron a sus luchas un enfoque feminista, o de lo que hoy entendamos por tal. También ha habido mujeres que se movilizaron contra el avance de sus derechos. La historia no puede obviar su existencia ni su influencia. Tampoco se puede pasar por alto que determinados hombres han contribuido de diversas formas al avance de los derechos de las mujeres y a la visibilidad de estas. La creciente y poliédrica presencia de mujeres en el espacio público tiende a relativizar el factor sexo o género en el debate político-ideológico de nuestro tiempo. Y, finalmente, entiendo que es prudente evitar que nuestra mirada crítica al pasado de las mujeres se sustente en enfoques reduccionistas o en exigencias anacrónicas. Después de comentar cada uno de estos puntos, haré un breve epílogo que pretende ser un homenaje a Carolina Coronado. Carolina Coronado nació el 12 de diciembre de 1820 en Almendralejo, Badajoz, es decir, que dentro de 9 días es el bicentenario de su nacimiento. Entre las muchas mujeres que escribieron cosas que dan testimonio de su condición, insertada en la condición humana general, me parece que un recuerdo a Carolina Coronado puede tener sentido. Lo haré al final de mi exposición. Bueno, en primer lugar, analizar la situación específica de las mujeres en cada coyuntura histórica que se pretenda analizar. Porque, entre otras cosas, su avance suele ser la piedra de toque del avance general. O su marginación puede ser el anuncio de un retroceso, como ya señaló Averroes en el siglo XII a propósito del mundo islámico. Los derechos de las mujeres suelen ampliarse cuando se producen progresos históricos generales, por ejemplo, con la Ilustración, con las revoluciones liberales, en el movimiento obrero, y también hay retrocesos en los derechos generales en el marco de retrocesos históricos globales, los fascismos, el estalinismo. En el caso de nuestra historia, de la historia de España, tenemos un vaivén muy claro, los avances de los años 30 y el retroceso brutal de los años 40 que se prolongaría en las décadas siguientes.
podemos decir que el siglo XX ha sido en buena medida el siglo de las mujeres, ha habido un gran progreso de estas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. De todos modos, el paso adelante suele ir unido a un debate intenso. Es el caso, por ejemplo, de la Ilustración, que yo citaba antes. En ella se encuentran posiciones netamente en contra del avance de los derechos de las mujeres, como las de Rousseau, por ejemplo, y netamente a favor, como las de Condorcet o d'Alembert, y otras tibiamente favorables, como las de Voltaire o las de Madame Châtelet. De todos modos, el balance global de la Ilustración es el de un avance. Amelia Valcárcel ha descrito recientemente el feminismo como un universalismo de raíz ilustrada. Entre los teóricos del movimiento obrero también hay contrastes muy fuertes. La terca oposición de Proudhon a toda participación de las mujeres contrasta con la actitud resueltamente favorable de Auguste Bebel o de Jean Jaurès, por ejemplo, que dirigieron respectivamente los partidos socialista alemán y francés. Nos conviene estar dispuestos a la sorpresa de vez en cuando en este proceso, que es explicable en términos históricos. Por ejemplo, se pueden producir adelantos en los avances en los derechos de las mujeres en territorios inesperados. Las primeras mujeres que presidieron gobiernos lo hicieron no en el mundo occidental, sino en Asia. Golda Meir, Indira Gandhi, Cory Aquino, Benazir Bhutto. Bueno, el peso del clan también explica este hecho, pero en fin, no deja de ser un hecho, una sorpresa significativa. Como también el hecho de que algunos avances se hayan producido al calor de grandes desastres, como ocurrió con la Primera Guerra Mundial. Y hay también paradojas. La cronología del sufragio, por ejemplo. No es la primera vez que comento que alguna vez he propuesto a mis alumnos que ordenaran cronológicamente el acceso de las mujeres al sufragio en 4 países, que por orden cronológico son España, Francia, Suiza y Turquía. Bueno, como seguramente saben, el orden cronológico es primero España, después Turquía, primero España en el 31, después Turquía en el 34, aunque ya desde el 30 podían votar en las elecciones locales, luego Francia en el 44, 96 años después del acceso de los hombres al sufragio general, y Suiza en el 71. En este caso, tenemos que los procesos de secularización que se vivieron en España durante la Segunda República o en Turquía por el impulso de Mustafa Kemal explican esta situación que a primera vista pudiera ser paradójica. En el acceso de las mujeres al sufragio en Europa tenemos que el primer caso fue el de Finlandia, lo cual en principio no nos sorprende porque está en el mundo escandinavo, que es donde se inició, donde fue más temprano, pero en fin, Finlandia pertenecía entonces al Imperio Ruso, en 1906, que distaba mucho de ser un ejemplo de democracia. En el espacio latinoamericano, por ejemplo, pues la sorpresa no se produce. El primero que accede, el primer país en donde las mujeres votan, sea el muy laico Uruguay, y el último, en el año 27, aunque ya habían podido, mejor dicho, en el año 38, aunque ya en el 27 habían podido participar en algunos plebiscitos, y que el último sea el tradicionalista Paraguay, en el año 61, pues, en fin, parece explicable. En España hay un consenso mítico de amplio espectro en torno al papel de Clara Campoamor en este proceso, que es injusto no solo o no tanto por lo que exalta como por lo que ignora. Y lo que ignora es la decisiva participación de los socialistas, de la minoría socialista en las Cortes Constituyentes de la República, que era la minoría más numerosa y más disciplinada en el acceso de las mujeres al sufragio. Podemos leer en un libro de historia de mucha solemnidad, nada menos que en la historia de España de Menéndez Pidal, una frase como la siguiente:
fueron las propias mujeres encarnadas en la persona y la voz de Clara Campoamor las que, en contra de la inmensa mayoría de los diputados y en medio de ironías y reticencias, sacaron adelante la igualdad y el acceso a los derechos políticos. Cabe pensar cómo se puede obtener una votación favorable en contra de la inmensa mayoría de los miembros del Congreso donde esa votación se produce, ¿verdad? El caso es que el sufragio femenino tuvo la clara y valiente defensa por parte de Clara Campoamor en contra de las posiciones de su propio partido, el Partido Radical, que en ese momento ya se situaba en la derecha, pero tuvo también el apoyo de otras personas y el voto de otras personas significativas en las Cortes Republicanas. Una intervención decisiva del socialista Andrés Ovejero, y votaron a favor del sufragio femenino Ortega y Gasset, Pérez de Ayala, Justino Azcárate, Fernando de los Ríos, Juan Negrín, Alcalá Zamora, Largo Caballero. Solo un ministro, Martínez Barrio, votó en contra del sufragio femenino. Y hubo también un apoyo en la prensa. Roberto Castrovido, por ejemplo, llevaba una campaña a favor del sufragio femenino, y el 10 de noviembre del 33, en víspera de las primeras elecciones en las que iban a participar las mujeres, escribió: «No me arrepiento de haber defendido y votado la inclusión de las mujeres en el ejercicio del sufragio, que va mereciendo con esta trascendental reforma el nombre de sufragio universal». La dimensión cualitativa, no solo cuantitativa, de los avances es también importante. Sin salirnos del territorio de la República, tenemos, por ejemplo, que las alumnas adscritas al Instituto Cardenal Cisneros, en el curso inmediatamente anterior al inicio de la República, el 30-31, constituían el 20% en la enseñanza oficial. En el último curso de la República en Paz, en el curso 35-36, constituían el 40%. Es decir, dentro de una ampliación general de la escolarización, se había producido un aumento significativo en términos proporcionales de la escolarización de las mujeres. Es un ejemplo, pero en fin, se pueden citar evidentemente otros que van en ese mismo sentido. De todos modos, hay avances engañosos que también debemos saber situar. Por ejemplo, en 1933 eran mujeres el 47,5% de los maestros nacionales, casi la mitad. 20 años después, en 1953, habían pasado a ser el 58,7%. Esa feminización probablemente revela la dificultad de otras salidas profesionales y hay la disminución del prestigio del magisterio. Segundo punto, no olvidar los protagonistas femeninos de la historia general, y no solo las reinas o las regentes. En nuestro siglo XIX no solo Isabel II y las María Cristinas, también Mariana Pineda, Concepción Arenal. Les voy a leer una cita, porque creo que está planteado con claridad, en una historia de las mujeres en España y América Latina, donde María de los Ángeles Pérez Samper escribe: «La historia de las mujeres no puede ni debe reducirse a unas pocas mujeres extraordinarias, sino que es y debe ser cada vez más la historia de todas las mujeres, millones de mujeres de toda clase y condición a lo largo de los siglos. Es una historia de la pluralidad y la diversidad, y cuanto más avance la investigación, mayor será esa diversidad. Ello no impide que la historia de algunas mujeres excepcionales, aunque no sean muchas y resulten poco frecuentes, forme también parte de ese complejo panorama de la historia de las mujeres». Esas mujeres que han quedado, que son una minoría, visibles en la historia, aumentan en número cuando nuestro concepto de la historia no se dirige tanto a las luchas territoriales o a los enfrentamientos políticos, sino a los avances de la civilización. Es decir, cuando da entrada a científicas, a artistas, a escritoras, allí aumenta la presencia femenina. Y conviene colocar a las mujeres que protagonizan, es la vida cultural,
en el marco generacional que les corresponde. Por ejemplo, creo que va siendo hora de señalar la presencia minoritaria, pero creciente, de las mujeres en las generaciones que articulan la llamada Edad de Plata de la cultura española. Les pongo algún ejemplo. En el 98, por ejemplo, Carmen de Burgos tiene un año menos que Valle Inclán, o que Rafael Altamira, o que el pintor Ramón Casas. Y entre las más jóvenes, María Lejárraga, que firmaba cuando firmaba ella María Martínez Sierra, tiene un año más que Antonio Machado. En la generación del 14, Matilde de la Torre tiene un año menos que Ortega y Gasset. Y María Blanchard, la pintora, nació en 1881, el mismo año que Picasso. Y al año siguiente nació María de Maeztu y Elena Fortún en el 86 y Victoria Kent en el 92. En la generación del 27 nacieron el mismo año que Lorca Concha Véndez, de la que María Jesús Garrido nos hizo una presentación solvente el otro día, Rosa Chacel, la periodista María Luz Morales, la bailarina y coreógrafa Encarnación López, la argentinita. Todos estos personajes son personajes de la generación del 27. Está también María Moliner, que nació en 1900, Maruja Mayo, que nació el mismo año que Alberti y que Cernuda, en 1902, María Teresa León en el 3, María Zambrano y la pintora de Litejero en el 4. Fíjense que conforme avanzamos en las generaciones, la presencia femenina se va haciendo más nutrida. En la llamada generación del 36, la que fue interrumpida por la guerra, con 2 años más que Miguel Hernández, está Mercè Rodoreda, por ejemplo. Está la pintora Remedios Varo, está la periodista Josefina Carabias. Las 3 nacieron en 1908, 2 años antes que Miguel Hernández. Y al año siguiente, la pintora Ángeles Santos. Y en el año 1912, Matilde Ucelay, que fue la primera mujer arquitecta, que consiguió su título de arquitecta en junio de 1936 y que fue inhabilitada para el ejercicio de su profesión después de la Guerra Civil. Ha habido, si no recuerdo mal, un caso reciente de una mujer también que ha ejercido quizá la profesión de arquitecta sin haber alcanzado la titulación correspondiente, pues esto revela la pluralidad de la presencia femenina. Aquí tenemos, en el caso de Matilde Ucelay, una mujer que sí era arquitecta y que no pudo ejercer su profesión. De todos modos, conviene, en fin, relativizar estas revelaciones de todas estas mujeres. Se ha venido hablando, lo que hay que hacer es hablar y conocer más, pero en fin, no se trata de un descubrimiento. Las mujeres en la generación del 27, que había mujeres en ellas, se había dado cuenta hasta Gerardo Diego, por ejemplo, que las incluyó en su antología. Y si buscamos una antología de mujeres del 27, pues la que tenemos más completa está hecha por Emilio Miró en el año 1999, que es un varón. Tampoco hay que forzarlas a ser lo que no quisieron ser. A propósito de la reedición de un libro de Rosa Chacel, un libro que Rosa había publicado en 1930, Estación, ida y vuelta, Ana Rodríguez Fischer, en un artículo en El País titulado ¿Quién teme a Rosa Chacel?, ha lamentado que en el prólogo, escrito por Marta Sanz, se haga a Chacel el flaco favor de alinearla solo con escritoras y reivindicarla por cuestiones de género. Dice Ana Rodríguez, no compartiría ella las líneas maestras del discurso feminista actual. Léanse las decenas de páginas que dedicó a hablar de la situación o la condición de la mujer. Tercer punto, tener en cuenta la realidad de las experiencias compartidas, miserias, luchas, conquistas con los hombres, donde puede asomar lo específico femenino. Hay un cuadro del Velázquez joven, es un cuadro en torno a 1620, por lo tanto lo pintó con poco más de 20 años, del que se conservan 2 versiones, una en Dublín y otra en Chicago, que se titula La mulata, y que nos recuerda que en el siglo de oro subsistía la esclavitud de mujeres y de hombres, y que las mujeres solían ser
tan numerosas como los hombres y más caras a veces que ellos. Al final de mi exposición, de la mano de Carolina Coronado, volveré a este tema de la miseria compartida de la esclavitud. La represión ha sido también a lo largo de la historia una experiencia compartida por mujeres y hombres, en las que las mujeres han sido una parte minoritaria pero muy significativa del conjunto. En una recopilación de información procesal que se hizo en el año 2014 sobre 80 mujeres fusiladas en el cementerio del Este entre mayo del 39 y febrero del 43, se observa, aparte de que casi todas eran de condición muy modesta, porque aquello era, entre otras cosas, una venganza de clase, que muchas estaban vinculadas a varones asimismo represaliados, y que esa relación solía ser utilizada contra ellas para paliar la inconsistencia de las pruebas acusatorias. Se observa también que la feminización del nombre no siempre es un avance. A menudo se hace referencia a ellas con la expresión esta individua. Las mujeres son en menor número víctimas directas de la represión. Por ejemplo, al tiempo que aquellas 80 mujeres se documentan 3.000 varones fusilados, pero padecen formas específicas de coerción y de maltrato y a veces pagan por lo que son o lo que hacen los hombres con quienes ellas se relacionan. Este es el caso, por ejemplo, de Amparo Barallón, que fue fusilada extrajudicialmente en el cementerio de Zamora el 11 de octubre del 36 y cuyo principal delito era formar parte de una persona con familias destacadas en la izquierda. De hecho, sus hermanos Antonio y Saturnino ya habían sido fusilados antes que ella, pero sobre todo ser la esposa del conocido escritor Ramón Sender, con quien había contraído matrimonio civil. En otros casos, lo que parece castigarse sobre todo es la intrusión de la mujer en un espacio reservado a los varones. La aragonesa María Domínguez Remón fue asesinada en Fuente de Jalón el 7 de noviembre del 36, unos días después de que lo fuera su marido. Era socialista, su condición de maestra no fue desde luego una atenuante, de hecho fue una de las 8 maestras asesinadas en Aragón entre julio y diciembre del 36, pero lo decisivo fue probablemente el que hubiera desempeñado funciones de alcaldesa, como presidenta de la Comisión Gestora de Gallur, nombrada en octubre del 32 por el gobernador civil de Zaragoza. Hay formas de represión menos violenta, pero significativa, como la depuración de las bibliotecarias que ejercieron durante la República en el cuerpo público de bibliotecarios y archiveros. El caso más conocido es la relegación de María Moliner. Lo ha estudiado Rosa Sansegundo, lo ha estudiado Inmaculada de la Fuente, que publicó en 2011 un libro titulado El exilio interior, la vida de María Moliner, y lo ha recordado recientemente Irene Vallejo en El infinito. El estudio de la depuración del magisterio muestra que muchas maestras fueron expulsadas o postergadas por aspectos de su vida privada, por no estar casadas, sino por lo civil, quiero decir, por estar casadas por lo civil, por no ir a misa, además de por haber realizado actividades docentes y de divulgación que habían pasado a ser sospechosas. Y al contrario, en el laudatorio informe sobre una maestra de Santurio, en Asturias, que se puede leer en el Archivo General de la Administración, en uno de los expedientes de depuración de maestros, la comisión depuradora establece que, cito, la conducta de la maestra en cuestión es cristiana práctica. Por tanto, no enseñó nada contra la religión, ni nada en sentido izquierdista. No tuvo clase de adultos, ni fundó bibliotecas, cooperativas, ni ateneos. Así que era de una pasividad irreprochable desde el punto de vista de la difusión de la enseñanza. En otro contexto geográfico e histórico, alejado, quiero hacer una referencia a un hermoso libro de Mónica Gustova que se llama Vestidas para un baile en la nieve, publicado en el año 2017, que recoge impactantes testimonios de 9 historias de mujeres, hoy ya muy mayores, residentes en Moscú, en París o en Londres, que estuvieron en el Gulag soviético en los años 40, 50 y hasta 60 y utilizaron la afición literaria como vehículo de supervivencia. En el caso de 2 de ellas, Ela Markman y Elina Emelianova,
la condena estuvo vinculada a la relación que tuvieron con el escritor Boris Pasternak. Un elemento más, la participación de las mujeres en el exilio consecuente a la guerra civil. Muchas mujeres salieron por incompatibilidad personal con los franquistas, o por su vinculación con los varones que salían, o por una mezcla de ambas cosas. Fíjense, hace unos años, en 2003, dos historiadores recogieron en el archivo de la cárcel modelo de Oviedo las cartas de despedida que personas, hombres que iban a ser fusilados al día siguiente, querían hacer llegar a sus allegados. Y bueno, no llegaron nunca esas cartas, se quedaron en la cárcel y han sido estudiadas hace unos años. En una de ellas, Nicanor Gil se dirige, le envía la carta a su hijo en abril del 38. Asturias había caído en octubre del 37, este hombre va a ser fusilado en abril del 38, la guerra todavía no había terminado, y le dice lo siguiente: no creo que llegues a vivir en régimen fascista, pero si por desgracia así aconteciera, no permanezcas en España más que el tiempo preciso para preparar el viaje hacia una nación democrática. Y lleva contigo a tu madre y tu hermana. Ese llevar consigo a la madre y a la hermana es también la razón de ser de algunos exilios femeninos. Muchas mujeres desarrollaron en el exilio una labor cultural y política notable, sobre todo en México y en Argentina. Hay que recordar que 8 de las 9 diputadas que hubo en el Parlamento de la República fueron al exilio, y 7 de ellas a América, al continente americano, después de pasar por Francia. En algunos casos se ha llevado a cabo un estudio de estas aportaciones culturales de estas mujeres exiliadas, que ha permitido incluso la recuperación de la obra anterior al exilio de alguna de ellas, como es el caso de Luisa Carnés. Hay una creación literaria reciente sobre ese exilio republicano español, de hombres y mujeres, que es el libro de Isabel Allende, Largo pétalo de mar, su penúltimo libro, creo, del año 2019, que está centrado en la travesía promovida por Neruda del Winnipeg de Burdeos a Valparaíso en el verano del 39. Aunque se echa en falta en él una referencia a una gran mujer que estaba en ese tránsito, Matilde Huici Navaz, una jurista y pedagoga que tuvo además una fecunda acción en el exilio chileno. Y luego están las mujeres de a pie, cuyo nombre no registra la historia, que desarrollaron en aquella difícil coyuntura del exilio, que fue, por cierto, más numeroso y más modesto en Francia y en sus posesiones que en el continente americano, realizaron en él un trabajo esencial para la supervivencia familiar, a menudo consiguiendo remuneración exterior por tareas que hasta entonces habían desarrollado en el ámbito doméstico, como la costura. E incluso algunas de las escritores más notables tuvieron que sobrevivir escribiendo cosas por acomodo a las circunstancias. María Teresa León publicó en Argentina en 1958 un libro titulado Nuestro hogar de cada día, breviario para la mujer de su casa. El éxodo impuso largas separaciones en que las mujeres que se quedaban en España no llevaron a menudo la mejor parte. Un ejemplo entre muchos es la pareja formada por los pedagogos Herminio Almendros y María Cuyás. Dejaron de verse a comienzos del año 39, cuando él marchó a Francia, y no volvieron a reencontrarse hasta 10 años después, cuando ella pudo acudir por fin a La Habana con sus 3 hijos, donde él estaba. Uno de ellos, por cierto, Néstor Almendros, el famoso fotógrafo. Visto lo que dejaban atrás, el exilio fue también una oportunidad para mujeres que encontraron en él perspectivas vitales inviables para las que se quedaron. Elvira Lindo lo expresa bien cuando escribe que a Victoria Kent, cito, el extranjero le sentó muy bien y qué bien nos hubiera venido a nosotras que mujeres como ella no hubieran tenido que exiliarse. María Zambrano resumió la ambivalencia del hecho del exilio con esta frase: creo que el exilio es una dimensión de la vida humana, pero al decirlo me quemo los labios porque yo querría que no volviese a haber nunca más exiliados.
Otro punto, cuarto, es el de las luchadoras no explícita o no ortodoxamente feministas, que no cabe ignorar ni tergiversar. Porque la historia de las mujeres es mucho más que la crónica del feminismo. Debe ser inclusiva, atendiendo a mujeres de gran valía intelectual o de intensa acción pública que no se identificaron con el feminismo porque entendieron que había causas más perentorias o que practicaron un feminismo que hoy no es considerado genuino. Cito brevemente el caso de dos mujeres agrupadas. Isabel Oyarzábal, la primera española que encabezó una representación diplomática, la de la República Española en Estocolmo durante la Guerra Civil, coincidió allí y también en Ginebra, en la Sociedad de Naciones, con Alexandra Kollontai, a la sazón embajadora de la Unión Soviética. Sobre ella, sobre Kollontai, publicó Oyarzábal en 1947, durante su largo exilio mexicano, una cariñosa biografía en la que dice de pasada que Kollontai no era sufragista porque, cito, eso era para ella en aquel tiempo poco más que un juego de entretenimiento propio de las mujeres burguesas. También afirma Oyarzábal, a propósito de su propia labor diplomática, que jamás mis colegas varones me hicieron sentir en lo más mínimo que existían diferencias entre nosotros. Otro caso concierne a la notable revolucionaria Rosa Luxemburg. Acerca de sus lúcidas observaciones sobre la Revolución Rusa, que escribió en vísperas de su asesinato, lo escribió en 1918, fue asesinada en enero del 19 y que fueron publicadas póstumamente en el 22, la filósofa no menos notable Hannah Arendt escribió en 1966, a propósito de estos comentarios sobre la Revolución Rusa de Rosa Luxemburg, unas observaciones en las que subrayaba que Rosa había sido hostil tanto al nacionalismo como al feminismo. Todo esto no impide que en un reciente libro del año 2019 titulado Patriarcado y Capitalismo, Feminismo, Clase y Diversidad, se dedique un capítulo encomiástico a Rosa Luxemburg, presentándola como precursora de la lucha de clases contra el capitalismo patriarcal, etc. Resulta variable el contenido feminista de las ideologías avanzadas o revolucionarias. Por ejemplo, en el anarquismo español, las mujeres del anarquismo español. Tenemos por un lado la actitud de Federica Montseny. Federica Montseny dice que no hay un problema específicamente femenino. Hay un artículo que ella titula Feminismo y Humanismo, en el que se puede leer la siguiente frase: feminismo jamás, humanismo siempre. Sin embargo, en el mismo anarquismo español hay corrientes de militantes como Lucía Sánchez Saornil, promotora con Mercedes Coma Posada y Amparo Pos Gascón, de mujeres libres, que tenían evidentemente una sensibilidad feminista, entre otros aspectos. La propia práctica del anarquismo también ofrece matices. Durante las colectivizaciones que se hicieron al amparo de la Guerra Civil, el Consejo de Aragón, con el Departamento de Trabajo dirigido por el anarquista Miguel Chueca, estableció un salario mínimo de 10 pesetas para los hombres y de 6 para las mujeres. En el socialismo y el comunismo también hay diversidad. El interés de la ya mencionada Matilde Huici, en la agrupación de mujeres antifascistas, por temas como el control de la natalidad, contrasta con la actitud de otras mujeres, incluida Pasionaria, que dejaron de lado esos temas. Hay un caso significativo, el de la socialista María Cambrils Sendra, que en 1925 publicó un libro titulado Feminismo Socialista, editado en Valencia con un prólogo de Clara Campoamor, recientemente reeditado por la Fundación Pablo Iglesias. Y hay también paradojas como la de Margarita Nelken, que en el año 19 había publicado La condición social de la mujer en España, que en el año 30 publicó Las escritoras españolas y que sin embargo se opuso al sufragio femenino, combatió el feminismo de las burguesas, condición que ella misma tenía por lo demás, y tuvo a menudo relaciones difíciles con mujeres destacadas, Dolores Ibarruri entre ellas. Siguiente aspecto. Mujeres que lucharon y se esforzaron contra el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
por prevalencia en ellas de otros factores ideológicos, religiosos, culturales, de clase. Si, como hemos visto, los derechos de las mujeres no siempre tienen la misma acogida en las corrientes progresistas, en las de signo conservador o reaccionario hay cierta distancia o desconfianza hacia ellos. Pero eso no significa que no representen y movilicen a mujeres, que también deben ser objeto de análisis histórico. Durante la Segunda República, entre las asociaciones femeninas, fue bastante activa la de Acción Popular, es decir, la principal de la derecha, creada en 1931 con el lema Religión, Patria, Familia, Propiedad, Orden y Trabajo. Lema caudaloso. Fue una asociación más nutrida y menos personalista que la Unión Republicana Femenina que Clara Campoamor había creado en octubre del 31. Esta acción de mujeres contra un gobierno democrático y reformador tiene antecedentes en nuestra historia. Según Isabel Bourdiel, cito, la movilización católica y antiamadeísta durante el sexenio ofreció una notable y desacostumbrada esfera de actividad pública y política a las mujeres de la burguesía y de las clases altas tradicionalistas. Lo cuenta esta historiadora en su biografía, publicada en 2019, de Emilia Pardo Bazán, que precisamente participó siendo joven en esta agitación de signo reaccionario. La regularización del divorcio en condiciones de igualdad, que como saben se fijó en la Constitución del 31, en la Constitución Republicana del 31 y que se legisló en el 32, fue presentada en su día por la derecha clerical como un atentado contra las mujeres. Un par de ejemplos, al calor de las elecciones del 33, las primeras en las que participaron las mujeres, una hoja de propaganda de Segovia en noviembre del 33 dice lo siguiente: mujeres católicas, mujeres honradas, mujeres de derechas, mujeres españolas, si triunfan las izquierdas, la familia tenderá a desaparecer gracias a la ley del divorcio. La dignidad de la esposa no será respetada, los hijos ilegítimos tendrán los mismos derechos que los nacidos de santo matrimonio. Un folleto presentado por la CEDA el 8 de noviembre del 33 dice: mujer, si no votas la candidatura de derechas, vendrá el comunismo, todo con mayúsculas, como si fuera un tuit de Trump, que te arrancará los hijos de tus brazos. El esposo que amas huirá de tu lado, todo con mayúsculas, autorizado por la ley del divorcio, con mayúsculas. El caso es que la ley del divorcio, que ya había sido promulgada el 2 de marzo del 32, en los 2 primeros años de su vigencia, el 56% de las demandas fueron presentadas por mujeres. La causa más frecuentemente invocada, además, fue la separación de más de 3 años, seguida del abandono del hogar, la violación de deberes y desamparo de la familia por parte del esposo, etc. Es decir, que la ley del divorcio sirvió para regular situaciones de hecho, legalizando y promoviendo nuevas uniones. El 88% de las parejas divorciadas ya estaban separadas y el 52% no tenía descendencia. En la guerra civil, la supervivencia de las mujeres era también la de los avances de los derechos, de la supervivencia del régimen, de la república, era también la supervivencia de los avances de los derechos de las mujeres, pero eso no impidió la notable presencia de ellas entre los sublevados. Y también dejaron testimonios literarios, como los poemas, por ejemplo, de Pilar Millán Astray, dedicados al glorioso caudillo. Verso significativo: en tu lucha gigante te acompaña el corazón de la mujer de España. Hubo casos de conversión exaltada al franquismo, como el de Concha Espina, por ejemplo, que por cierto se había divorciado de Ramón de la Serna en el año 34 con Clara Campoamor de abogada. En su libro Escritoras españolas 1939-1975, Raquel Arias Careaga transmite la sensación de que las mujeres que publicaron durante el franquismo transitaron, con menos excepciones aún que los varones, por los carriles del nacionalcatolicismo y del tradicionalismo formal. Y a propósito de la falangista Mercedes Formica, indica que su adscripción ideológica, claramente presente en sus obras,
ha sido eludida en nombre de un supuesto feminismo. Y era efectivamente un feminismo bastante peculiar. Ella lo definió como el arte de poner en juego los dones otorgados por Dios a la mujer. Y lo dijo con esta frase en una conferencia titulada Falsas y verdaderas formas del feminismo, que impartió el 11 de diciembre del 75, es decir, incluso unos días después de la muerte de Franco. Todo esto, toda esta movilización de muchas mujeres contra lo que podíamos entender que es el avance en sus derechos, no deja de producir cierta melancolía en las defensoras de un feminismo progresista. Por ejemplo, Amelia Valcárcel, en un libro reciente y jugoso que se titula, el año 2019, que se titula Ahora feminismo, cuestiones candentes y frentes abiertos, reconoce que muchas mujeres, cito, dan su voto a quienes se lo negaron, dejan que administre su libertad quien la impidió a toda costa y entregan su recién adquirida educación a las opciones que quisieron mantenerlas analfabetas. Punto siguiente, y ya voy por el sexto de los 8. Es bien sabido que ha habido hombres que han contribuido de diversas formas al avance de los derechos de las mujeres y a la visibilidad de estas. Varones que en un contexto más difícil que el nuestro defendieron los derechos de las mujeres, como Condorcet, como Stuart Mill, como Bebel, como Bertrand Russell, o que crearon grandes personajes femeninos en la literatura, como Galdós, como Lorca, Flaubert, o Tolstoy, y en el arte, como Velázquez, Goya, Botticelli, Vermeer. Al analizar este tema de la actuación de los varones, conviene evitar el anacronismo cultural o moral, digo bien anacronismo. Por ejemplo, Descartes, en el siglo XVII, decía que él pretendía escribir para que lo entendieran hasta las mujeres. Esto hay que entenderlo en su tiempo. Si yo digo que intento explicarme para que lo entiendan hasta las mujeres, ustedes tendrán razón en considerarme un necio. Pero cuando Descartes dice esto en el siglo XVII, está dando por hecho dos cosas. Una, que las mujeres pueden entender lo que dice, y dos, que vale la pena explicárselo. De hecho, el cartesianismo racionalismo es una corriente de pensamiento que alberga posiciones que fueron claramente feministas en su tiempo. Un seguidor de Descartes, François Poulain de la Barre, escribió en 1673 de la igualdad de los sexos, que es una obra pionera. Para el caso de la presencia de las mujeres en la literatura tenemos el ejemplo caudaloso de Galdós. En la charla sobre Galdós, que fue la última vez que tuve el placer de dirigirme a ustedes, no cité, no traje a colación una cita que voy a hacer a continuación. Es de la novela Gloria, que Galdós escribió en 1874, siendo bastante joven todavía, y publicó 2 años después. En esta novela, la protagonista, Gloria la Antigua, aprovecha sus lecturas, que su padre no siempre alcanza a controlar, para adquirir alguna opinión sobre la historia. Y un día se atreve a decir que, cito, en su sentir, los reyes de España habrían hecho mal en arrojar del país a judíos y moriscos. La Antigua, es decir, su padre, abrió mucho los ojos y después de contemplarla en silencio, mientras duró el breve paroxismo de su asombro, le dijo: eso es saber más de la cuenta. ¿Qué entiendes tú de eso? Vete a tocar el piano. Esto aparece en el capítulo 5 de la primera parte titulado Cómo educó a su hija. En la cuarta serie de los episodios nacionales, el protagonista, Pepe García Fajardo, ve así la educación que se proporciona, estamos a mediados del siglo XIX, a sus amigas Virginia y Valeria, que son señoritas de la clase media tirando a superior, según él mismo dice. Y dice: en historia, fuera de la de José vendido por sus hermanos y la de Moisés recogido en el Nilo, están rasas, y solo saben que hubo aquí godos muy brutos y después moros que eran derrotados por Santiago. Esto está en el episodio nacional La Revolución de Julio, que Galdós escribió en 1900. La mirada de Galdós es naturalmente crítica hacia esa realidad, no cabe duda, pero en ese mismo tiempo había plumas que la exaltaban.
En 1873, el año en que Galdós emprende los episodios, y uno antes de Gloria, el marqués de Molins, en un libro titulado Las mujeres españolas, portuguesas y americanas, dice complacido que las mujeres manchegas ya saben lo esencial que deben saber en geografía, que Inglaterra está lejos y que se va por mar, y que Francia es la tierra de las modas bonitas y de los libros malos. Es sabido que hubo escritores como Flaubert que en la Francia del Segundo Imperio tuvieron que defenderse ante un tribunal de justicia por no condenar lo suficiente ciertas conductas femeninas de sus personajes. En nuestro tiempo ha habido escritores, varones, que han recuperado personajes históricos femeninos de los que se tenía menguada información. Les cito un caso, el de Andrea Camilleri, recientemente fallecido. Uno de sus últimos libros, publicado en Italia en 2016 y 2 años después en España, La Revolución de la Luna, cuenta la justiciera actuación durante 28 días de 1667 de doña Eleonora, viuda del virrey español en Málaga. Otro ejemplo de otro tipo de problemática, por ejemplo, un novelista que aborda conflictos de nuevo cuño. Jeffrey Eugenides, el autor de Las Vírgenes Suicidas, en un relato titulado Fresh Complaint, Denuncia Inmediata, fechado en 2017, cuenta el caso de un profesor acusado de violación por una joven, aún menor de edad, de origen indio, que pretende evitar así un matrimonio forzado. Es decir, los conflictos no siempre son choques nítidos entre víctimas y verdugos. Se puede ser víctima de una víctima. Un paso más, ya vamos hacia el final, pero todavía me quedan unos minutos, si me lo permiten. La relativización del factor sexo o género en el debate político e ideológico. Los derechos de la mujer son un componente esencial de los análisis históricos, de las controversias actuales, pero ni constituyen el único avance social, ni son siempre, y quizá podríamos decir que son cada vez menos, el eje del debate ideológico. Hemos visto, por ejemplo, con cuánto desparpajo el presidente, ya en repliegue a su pesar, el presidente Trump, se apresuró a proponer en septiembre pasado, en sustitución de la fallecida juez progresista del Supremo, Ruth Ginsburg, a una juez católica y convenientemente reaccionaria, Amy Barrett, sin ningún problema. Ambos eran mujeres. Hace unas décadas, las pocas mujeres que estaban en la cúspide habían tenido que mostrar valores extraordinarios. Hoy, y no tenemos quizá que salir de la Comunidad de Madrid para comprobarlo, los casos de incompetencia, de frivolidad egocéntrica o de simplismo ideológico están bastante repartidos por sexos. Y esto es quizá una muestra de normalización. Esa normalización de la presencia femenina puede ir de la mano de otras, como la integración de quienes vienen de fuera, que es otro factor de normalización. La alcaldía de París se disputó a partir de marzo de este año 2020, básicamente entre dos mujeres de notable valía procedentes de la inmigración. La socialista Anne Hidalgo, de origen español, y la marroquí Rashida Dati, que encabezaba la candidatura de la derecha. Tengo de todos modos la impresión de que la renovación en la política progresista viene a menudo encarnada por mujeres. Alexandra Ocasio-Cortez, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, o la propia vicepresidenta electa, Kamala Harris, en el caso de la laborista Jacinda Ardern, que preside el gobierno de Nueva Zelanda, etc. Varias formas de oportunismo pueden manifestarse en ambos sexos y de forma entrecruzada. Están las mujeres que presentan su propio encumbramiento como un avance de todas las mujeres, y los hombres que presentan el encumbramiento de sus mujeres como un avance de todas ellas. Antecedentes que pueden ir a la Teodora de Justiniano o a la Evita de Perón, pero por irnos un poco lejos en el espacio, aunque no en el tiempo, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, tiene como vicepresidenta a Rosario Murillo, la que contrajo católicas nupcias después de una larga convivencia.
Recordaba hace poco la escritora ex-sandinista Gioconda Belli que Ortega llegó a decir que le entregaba el 50% de su poder a la vicepresidenta y esposa para dar el poder a las mujeres. Cuando la marginación de las mujeres se refuerza con intolerancias de raíz religiosa, su camino a la libertad y a la igualdad está más lleno de dificultades. El caso es que no pocas mujeres profesan religiones que tienen componentes hostiles a su emancipación. En tales casos aparecen tensiones entre el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento de los derechos individuales. A ese respecto no está de más escuchar a algunas interesadas, como la escritora Najat El Hashmi, nacida en Nador, en Marruecos, en 1979 y establecida en Cataluña desde los 8 años, cuando se queja de que las exigencias feministas, tan intensas en otros contextos, se atenúan precisamente donde la discriminación de las mujeres es mayor para acomodarse al respeto a religiones y culturas declaradamente misóginas. Me estoy refiriendo, fundamental, aunque no exclusivamente, al mundo islámico, pero no está de más volver la vista atrás en otros contextos donde circunstancias parecidas se daban no hace mucho tiempo. O retroceder más, recuperar la memoria, por ejemplo, de un personaje en el que confluyen su condición de mujer y el cultivo de los valores científicos del mundo clásico, poco compatibles con dogmas religiosos. Me refiero a Hipatia de Alejandría, ¿verdad? Que al igual que varones, como Celso y Dalmacio, plantó cara al exclusivismo monoteísta y lo pagó con una muerte atroz. Exclusivismo monoteísta de cristianos, en este caso. A tal respecto, hay el libro ilustrativo de una historiadora británica, Catherine Nixey, escrito en 2017 y traducido al año siguiente, que se titula La edad de la penumbra, cómo el cristianismo destruyó el mundo clásico. Último apartado, antes de ese epílogo, creo que no es razonable hacer una amalgama de todo lo femenino o con todo lo femenino presentándolo como homogéneo. A la postre, las mujeres son tan diferentes entre sí como puedan serlo los hombres. Y la sororidad es un acomodo léxico que no siempre es verdad. La biografía de Emilia Pardo Bazán, que ha escrito Isabel Bourdiel, muestra, por ejemplo, la poca simpatía que doña Emilia tuvo por Concepción Arenal, que bien es verdad que le era devuelta por esto, que no llegó a conocer personalmente a Carolina Coronado, que tuvo relaciones distantes con Rosalía de Castro y con Concepción Jimeno de Flaquer, y que, cito, nunca se sintió cómoda con la pléyade de mujeres librepensadoras, demócratas o republicanas, como Amalia Domingo Soler, o Ángeles López de Ayala. Y que, tópico que repitió muchas veces, con honrosísimas excepciones, las mujeres son los peores enemigos de otras mujeres. Ella misma lo dejó por escrito. En ciertas publicaciones aparecen condenas simplistas y anacrónicas que revelan más espíritu inquisitorial que sensibilidad histórica. Cito un caso. Se publicó en 2016, y ha habido reediciones posteriores, un libro titulado Una breve historia de la misoginia, antología y crítica. Bueno, pues allí hay un capítulo dedicado a la complicidad de la mujer en la pervivencia del pensamiento misógino. El capítulo se titula Cómplices. Y en él se inicia con Carmen de Burgos y se cierra con Carmen Martín Gaite. Y entre medias figuran Mercè Rodoreda, Rosa Chacel, Concha Méndez, y luego hay una nómina de autores supuestamente misóginos que se extiende hasta Fernando de Castro, Pi Margall, Galdós, Clarín, y que incluye incluso a dos mujeres, Gertrudis Gómez de Avellaneda y Carolina Coronado. Este afán de que prácticamente nadie dé el nivel de lo que hoy entendemos por feminismo, ni hombres ni mujeres, resulta, a mi juicio, contraproducente. Y luego también se da el caso de autoras que fuerzan las cosas para que la realidad resulte peor de lo que es.
En un libro titulado Feminismo para principiantes, que ha sido objeto de varias ediciones, incluida una ilustrada, se desencajan, por ejemplo, las citas de Azaña para que resulte más misógino de lo que era. Hay, por cierto, un libro de Josefina Carabias, de la gran periodista, titulado Azaña a los que le llamábamos Don Manuel, que es un testimonio femenino, a la vez agudo y cordial, sobre la personalidad de Don Manuel, de quien conmemoramos ahora el 80 aniversario de la muerte. Y una última observación a propósito del lenguaje. El significado de las palabras cambian, eso lo debemos saber y de vez en cuando no está mal recordarlo. Empezando por feminismo. Feminismo fue un neologismo creado por la psiquiatría francesa para designar la supuesta patología que sufrían los hombres poco viriles. Ese es el origen de la palabra feminismo. Luego ya ha pasado a significar otra cosa, afortunadamente. El adjetivo feminista está documentado por primera vez en 1872 en un panfleto antifeminista de Alejandro Dumas hijo. Inmediatamente ese volver del revés el estigma, como en esa misma época pasó con impresionista, ciertas mujeres empezaron a leer en positivo ese término utilizado inicialmente con voluntad denigratoria. Creo que debemos intentar ser innovadores y atrevidos en el lenguaje sin complicarnos la vida. Es decir, a lo mejor no tiene mucho sentido decir continuamente vascos y vascas o todos y todas, pero sí tiene sentido, creo yo, llamar universal solo al sufragio en el que participan mujeres y hombres y llamar sufragio general masculino al que excluye a las mujeres. O dar por normalizado ya el término alcaldesa y ministra, que ya no significa la mujer del alcalde y la mujer del ministro. Podríamos incluso intentar resignificar el sintagma mujer pública para que significara el equivalente de hombre público. A la postre, como toda causa de progreso, que yo creo que lo es, esta puede ser parasitada por actitudes oportunistas, dogmáticas, intolerantes, con respecto a las propias mujeres que no dan la talla feminista, por ejemplo, y afirmarse a costa de otros avances que también son importantes. La presunción de inocencia, la prescripción de los delitos, la proporcionalidad de las penas, y puede dar con su gesticulación sectaria argumentos o munición a los rancios y tenaces enemigos de la libertad y de la igualdad de mujeres y de hombres. Esperemos que eso no ocurra. Y para concluir, si me permitís, me lo permite Rosa, unos minutitos. A mí me gusta, comentar o glosar con fuentes literarias algunas de mis exposiciones. En este caso voy a traer a colación a Carolina Coronado, que como he dicho, estamos en vísperas del bicentenario de su nacimiento, no sé si se está hablando mucho de ello. Saben, nació en 1820, murió bastante mayor en 1911, su obra está dentro de una estética romántica. Carolina Coronado, en sus versos, da acogida a temas que siguen presentes. Les leo una selección y termino con un famoso soneto. Sobre el tema del sufrimiento de las mujeres. El sufrimiento de las mujeres en el pasado, porque ya a mediados del 19, cuando ella escribe esto, se suponía que había habido ciertos avances. Dice en un poema que se titula Cantad hermosas: aquellas mudas turbas de mujeres que penas y placeres en silencioso tedio consumían, ahogando en su existencia su viva inteligencia, su ardiente genio, ¿cuánto sufrirían? En ese mismo poema hay unos versos dedicados al apoyo que la causa de las mujeres ha tenido por parte de ciertos hombres. Gloria a los hombres de alma generosa que la prisión odiosa rompen del pensamiento femenino. Gloria a la estirpe clara que nos guía y ampara por nuevo, anchurosísimo camino. Hay un poema que se titula A Lidia, que tiene 19 tercetos,
al que solo voy a leer uno, en el que señala que las madres mejor instruidas podrían ser mejor educadoras. Dice lo siguiente: oh madres de otra edad afortunadas, cuán dichosos haréis a vuestros hijos si en escuela mejor sois enseñadas. Y hay un poema sobre el maltrato machista que se titula El marido verdugo. Son 9 cuartetos con una descripción bastante viva del maltrato físico y moral. Voy a leer los 5 últimos. Ella os dirá que a veces siente el cuello por sus manos de bronce atarazado, rasgado, y a veces el finísimo cabello por las garras del héroe arrebatado, que a veces sobre el seno transparente cárdenas huellas de sus dedos haya, de los dedos de él, que a veces brotan de su blanca frente sangre las venas que su esposo estalla, y que hay del tierno corazón llagado más sangre, más dolor, la herida brota que el delicado seno macerado y que la vena de su sienes rota. Más aún el dolor moral que el físico. Así, hermosura y juventud al lado pierde de su verdugo, así envejece, así lirio suave y delicado junto al áspero cardo arraiga y crece. Y así, en humanas formas escondidos, cual bajo el agua del arroyo el cieno, torpes vivientes, al amor uncidos, la madre sociedad nutre en su seno. Bueno, vemos que hay en la voz de una mujer la denuncia de una realidad, en fin, sobre cuya conciencia no cabe tener nunca suficiente, sobre cuya existencia no se tiene nunca suficiente conciencia, pero en la que hay que reconocer que en la medida en que esa conciencia existe, esa realidad va mejorando, por lo menos va atenuándose el dolor que produce o las posibilidades de marginación que implica. Voy a despedirme de mi intervención con la lectura de un soneto que Carolina Coronado dedicó a la abolición de la esclavitud en Cuba, 1868. Carolina Coronado coincidió con Concepción Arenal en la Sociedad Abolicionista, que se creó en 1866 para que en España se aboliera la esclavitud. Cuando llegó el sexenio democrático se inició el proceso, ese mismo régimen contra el que había militado en su juventud Emilia Pardo Bazán, se inició gradualmente ese proceso. En 1868 se decretó la libertad de vientres, es decir, que los hijos de las esclavas nacerían libres. En el 69 se prohibió la esclavitud en la España metropolitana y en el 73 la Primera República liberó por fin a los esclavos, pero solo se hizo efectivo en Puerto Rico, o empezó a hacerse efectivo en Puerto Rico. Se suspendió y la liberación completa de los esclavos en Cuba, donde eran más numerosos, no empezó hasta más tarde, en 1880. En vísperas de este proceso de comienzo de abolición de la esclavitud, cuando ya se había producido la revolución, la gloriosa, la revolución democrática de septiembre del 68, que había derribado la monarquía de Isabel II, Carolina Coronado escribió este soneto. Hay al principio una referencia al águila inmortal, que es Estados Unidos, que acaba, o hacía poco, que había suprimido la esclavitud. Dice: si libres hizo ya de su mancilla el águila inmortal los africanos, ¿por qué han de ser esclavos los hermanos que vecinos tenéis en esa Antilla? ¿Qué derecho tendrás, noble Castilla, para dejar cadenas en sus manos cuando rompes los cetros soberanos al son de libertad que te acaudilla? No, no es así. El mundo no se engaña. Sonó la libertad, bendita sea, pero después de la triunfal pelea no puede haber esclavos en España. O borras el baldón que horror inspira, o esa tu libertad, pueblo, es mentira. Así que al final hemos vuelto al tema de la esclavitud y a la lucha de ciertas mujeres contra esa injusticia que afectaba a ambos sexos. Un ejemplo más para tener en cuenta
no solo lo que la historia puede aportar al conocimiento de las mujeres en el pasado, sino también lo que han aportado las mujeres en el pasado al avance histórico de la humanidad. Muchas gracias. ¿Debo hacer algo? No tienes que hacer nada. Rosa. De momento no tienes que hacer nada. Muchas gracias, Feliciano. Ha sido una conferencia preciosa. Y bueno, ahora todavía no le aplaudimos, Rosa, todavía no, al final. Ahora, si alguien quiere aportar alguna cosa, hacer alguna pregunta, al final nos abrimos los micrófonos todos y le aplaudimos juntos. ¿Vale? Muchas gracias. Vale, así que ahora, o sea, de momento un aplauso virtual, luego un aplauso real. Si tenéis alguna palabra, pedidla para que yo os vaya dando la palabra, os vaya dando el turno. A ver, no veo a nadie. ¿No? Bueno, está claro que nos has dejado sin palabras, Feliciano. Pues entonces, si nadie dice nada, voy a decir yo una cosa que me ha surgido. Me ha parecido muy interesante la idea de que cuando las mujeres han luchado por sus derechos y por su libertad, no estaban luchando solo por ellas mismas, sino que estaban luchando por los derechos y por la libertad de sus hijos y de otras personas, también de los hombres de su generación. Y también me ha parecido muy interesante la reflexión de que parece ser que para considerarte feminista tienes que cumplir una serie de condiciones que impone no se sabe quién, de manera que todas las mujeres y todos los hombres podemos en un momento determinado ser calificados de poco feministas o de antifeministas, porque alguien, que no se sabe muy bien quién, puede dar carnet de feminismo a unas personas y quitárselas a otras. Entonces esta reflexión me ha parecido muy interesante porque me sorprende cómo algunas de las personas que yo considero que están haciendo mucho por el feminismo, pues vamos, por el feminismo, por la igualdad, en definitiva, son consideradas por otras personas poco feministas. Sí, me parece bien tu referencia. Efectivamente, es estamos de acuerdo. Yo creo que en todas las causas, se ha dado también en otras, en el movimiento obrero, etcétera, que son causas esencialmente favorables al progreso de todos, pueden, como decía antes, ser parasitadas, es la expresión que he utilizado, por posiciones dogmáticas, intolerantes, lo que operan, y es quizá lo que yo más siento desde el punto de vista histórico, es como un cierto anacronismo. Es decir, le exigen a las personas del pasado que tengan la sensibilidad, la actitud que hemos conquistado después de mucha lucha. Y a partir de ahí, pues prácticamente todo el pasado queda condenado. Y andan ahí buscando minuciosamente a ver si consiguen, en vez de integrar en ese esfuerzo a mujeres y hombres del pasado, a ver si consiguen que dijeran algo que desde nuestra sensibilidad no es lo conveniente, y entonces ya quedan etiquetados como de misóginos, insuficientemente. Esto se dirige a menudo contra las propias mujeres. Hay dos procesos. Uno es el de condenarlas, como el de la historia de la misoginia, Ana Caballé, que he citado, el de condenarlas por no ser feministas como hay que serlo ahora, y otro es el de inventarse que lo fueron. Decir que en realidad, cosa que, en fin, no, como en el caso de Rosa Chacel, que citaba antes, no es necesariamente así. Pero creo que esos inconvenientes no se dan solo en este movimiento. También la lucha por avanzar en la igualdad de los seres humanos, pues también ha derivado a veces hacia posiciones autoritarias y se han producido, en fin, con el pretexto de hacer más iguales a los seres humanos, se les ha quitado la libertad individual en experiencias históricas que han sido trágicas. Así que yo creo que, en fin, que hay que intentar
dirigirse al pasado con respeto, situándose dentro de él, y en la medida de lo posible combinar los avances de las mujeres con el respeto a otros avances colectivos, como la presunción de inocencia, por ejemplo, y no dejar que esto quede en manos de los sectores más dogmáticos o más gritones, porque entre otras cosas eso es lo que les sirve a los reaccionarios para oponerse al avance. Casi siempre ven con satisfacción ciertos excesos verbales o ciertas actitudes hoscas, porque creo que les sirven de pretexto para oponerse a los elementos esenciales del avance. En fin, estoy prácticamente glosando tu propia glosa. Estoy de acuerdo contigo, Rosa. Gracias por identificar este elemento en mi exposición. Fidel tiene la palabra. Sí, yo quería primero darle las gracias a Feliciano, como no cabe otra forma, porque creo que siempre hace un panorama y un discurso que nos ilustra con una información muy abundante y que siempre nos deja ganas de saber más y de leer. La segunda cosa que yo creo que sacaría, o que creo que he aprendido también un poco, es que no hay causas lineales, ni en lo personal, ni muchas veces a lo largo de la historia, sino que hay fluctuaciones que en unos casos suponen más avances y en otros más retrocesos. Y que creo que eso es importante tenerlo en presente, como lo ha hecho Feliciano, a la hora de hacer un análisis. Una tercera cuestión, creo haber deducido, es el abuso de la historia. Abuso en función de la ideología y en función de los intereses de quien escribe en muchos momentos sobre cuestiones, en este caso sobre la mujer. Y creo que hay, lo mismo que a veces pasa con el nacionalismo, apaños de testimonios que les queremos, sacándolos del contexto, por ejemplo, o cortándolos, como en el caso de Azaña, pues hacer decir cosas que no dicen. Y lo último de todo es, me parece que el dogmatismo no es bueno en casi nada y que frecuentemente lo que hace es enturbiar y perjudicar las causas a veces muy nobles. No puedo estar más de acuerdo, Fidel. Completamente de acuerdo. Has hablado de que los avances, de que no siempre son lineales. Efectivamente, en todos los aspectos ha habido, y en España tenemos una clara experiencia histórica en ese sentido, etapas de avance, etapas de retroceso, etapas en las que ciertas cosas parecían adquiridas, claras para casi todos, y de pronto se produce una vuelta atrás, ambiental, etc. Bueno, la historia efectivamente es así. De todos modos, creo que a veces ciertos avances son una siembra de cara al futuro. Es decir, que, por ejemplo, yo he hablado antes del escándalo que provocó la ley del divorcio establecida en la Constitución del 31 y, en fin, normalizada en la ley del año 32. 50 años después, en el año 81, hubo de nuevo una ley de divorcio en España, en fin, que se inspiró en aquella, incluido el divorcio por mutuo acuerdo, que en la República se llamó por mutuo disenso. Y también entonces hubo un amago de que si esto rompía la familia, pero yo creo que ya, en primer lugar, no fue tanto en la República, y en segundo lugar, ya se sabe que los mismos que intentaron resistirse a ese avance, pues luego hicieron amplio uso de que tampoco era obligatorio hacer uso, ¿no? Hicieron uso de ese derecho. Donde se deduce que ser reaccionario, oponerse a los avances en el sentido de la igualdad y de la libertad, pues es una pérdida de tiempo. ¿No? Aparte de que crea sufrimiento, son ganas de perder el tiempo. Lo hemos visto luego con el tema de la interrupción del embarazo, con el tema del matrimonio
igualitario, etcétera, ¿no? Cosas que se normalizan socialmente en poco tiempo y, sin embargo, en su momento son presentadas como una verdadera, ¿sí?, como una verdadera agitación. Cabe pensar cuántas mujeres en el año 33, la primera vez que tenían ocasión de votar, votaron contra el gobierno que había promovido todo eso, convencidas por la propaganda de las derechas de que aquello era algo que iba en contra de sus derechos. ¿Cuántas mujeres se movilizaron durante la República, durante la Guerra Civil, contra una situación que era un avance meridiano en sus derechos? Eso también forma parte también de la complejidad de la historia, y el porqué y el cómo de esas mujeres también debe ser objeto de estudio. No cabe disfrazarlo, no cabe negarlo, no cabe ni siquiera condenarlo. Hay que intentar explicarlo y con ello procurar que esas situaciones no se repitan de forma tan intensa o tan dogmática. Blanca Fernández, tienes la palabra. Gracias, Blanca. Rosa. Hola, Hola. Sí, hola. Bueno, muchas gracias a Feliciano por tu excelente conferencia, que nos ha dado un gran material para pensar mucho sobre todo lo que nos has hablado. Y también quiero agradecer a la UME la oportunidad de haber podido participar asistir a la conferencia. Supongo que en la historia de la misoginia esta de Caballé ocupará un lugar de honor Freud. Supongo, no sé, no lo sé porque no lo he leído. Es en España. Vale. Bueno, de todas formas, es verdad que él ocupa un lugar de honor en la misoginia porque hay muchas personas que opinan que Freud, en fin, lo fue y que, bueno, y que no le hizo mucho favor a la mujer, cuando es todo lo contrario, ¿no? Precisamente es todo lo contrario. Digamos que eliminó esa calificación despectiva de histérica y, al contrario, le dio la palabra, y a partir de que le dio la palabra a la mujer, inventó el psicoanálisis. Es decir, que fue todo lo contrario, fue un gran favor y para la historia de la humanidad, además. Hay un dato que tú has dado que me ha llamado la atención, aparte de este comentario un poco así al lado que he realizado, que en el año 53 el 58% de las plazas de magisterio estaban ocupadas por mujeres, y que precisamente esa mayor ocupación de las mujeres en la plaza de magisterio hizo que el prestigio del magisterio disminuyera de alguna manera, ¿no? Y bueno, me ha llamado la atención, no sé, es verdad que a veces estas profesiones que son ocupadas mayoritariamente por mujeres, no sé si eso se sigue manteniendo en la actualidad. Me gustaría saber tu opinión, si es que... Bueno, luego digo algo de Freud, pero esto es más bien al revés. Yo lo he planteado un poco apresuradamente. Solo quería decir que a veces un avance cuantitativo puede ser engañoso. Y en este caso no digo que la entrada muy fuerte de las mujeres en el magisterio provocara un desprestigio de este, sino al revés. Es decir, tras la experiencia, la valoración del magisterio durante la República, el magisterio, la enseñanza pública, pierde peso y, en fin, y significación durante el franquismo, y se convierte en un refugio para muchas mujeres que estudiar magisterio era una de las pocas opciones que tenían de estudiar. Era el camino a veces para otros estudios posteriormente. Eso ya se había dado antes, pero creo que en esos años se da mucho. Que las mujeres fueran maestras. Entonces, que haya más mujeres maestras, pienso que es, entre otras cosas, la expresión de que ese magisterio no tiene un prestigio social como lo había tenido antes. Y entonces se convierte en una profesión relativamente a la que se conduce a las mujeres, ¿no? Y entre otras cosas porque además otras posibilidades de ejercicio, de formación, que habían empezado a abrirse paso en los años 30, se cierran. Entonces es una de las pocas que les queda. Les queda esa poca
y les queda esa, y además el magisterio no tiene su momento de mejor imagen en los años 40 y 50. Es lo que quería explicar como un ejemplo, entre otros, de que a veces hay que tener cuidado con cuando lo cuantitativo, cuando analizamos un avance cuantitativo en términos cualitativos. Sobre lo de Freud es un buen ejemplo de que a la gente hay que juzgarle en su tiempo y por la aportación que hace. Por ejemplo, en los años 30 se traduce mucho a Freud en España. A Freud se le traduce antes al español que al francés. Y bueno, tú sabes de eso, pero a mí me parece que andar por ahí buscando a ver qué dijo Freud que demuestre que era un gran misógino no tiene mucho sentido, nos puede producir satisfacción si queremos, ¿no? Aristóteles también defendió la esclavitud, pero claro, a lo mejor hizo algo más que defender la esclavitud, porque en su época la defendía casi todo. Hay que subrayar a aquellos que excepcionalmente no defendieron, no justificaron la esclavitud, etc. Pero hay que, creo yo, que situar en su contexto a quienes tuvieron posiciones de avance. Por ejemplo, ¿por qué incluye esta autora a Galdós en la lista de misóginos? Pues fíjense, porque reseñando las conferencias de Pardo Bazán en el Ateneo de Madrid en abril del año 87, Pardo Bazán dio unas conferencias sobre la revolución y la novela en Rusia, Galdós publicó un comentario elogioso sobre Emilia Pardo Bazán. Esto es antes de que tuvieran la amistad íntima que llegaron a tener un poco después, y dijo: en verdad es cosa que a todos maravilla que una mujer posea aptitudes tan relevantes en todos los órdenes. Bueno, pues esto es, él intentaba que fuera un elogio, él se había quedado maravillado de lo muchísimo que sabía Pardo Bazán, pero ¿te maravilla que una mujer posea aptitudes? Luego yo creo que hay que ser un poco, no ya más generoso, sino sintonizar mejor con lo que significa el progreso que se hace, pues los grandes caminos se hacen dando un primer paso, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, se incluye a Fernando de Castro, que pasó buena parte de su vida defendiendo la enseñanza de las mujeres, ¿no? Pues, o a Carolina Coronado, que figura en Carolina Coronado, de la que acabo de leer esto, que en fin, que revela, creo, cierta sensibilidad adelantada sobre estos temas, ¿no? Sí, gracias, Blanca, tu presencia. ¿Alguna cosa más? No sé si se me escucha, yo creo que no. ¿Quién ¿Que si eres? te escucho, Cristina? ¿Eres Ah, Cristina? qué bien, qué bien. Bueno, Es como que siempre, Feliciano, no veo queridos que pedías la compañeros, palabra. Fidel, muchas gracias a todos por permitirnos estar aquí. Como estamos en casa, ya veis, suenan los teléfonos, pero no voy a hacer caso. Solo quería añadir a este debate tan interesante que estamos teniendo algo relacionado con la literatura, porque recientemente he tenido ocasión de ver dos obras de teatro, una que se llama Juicio, fijaros, de las mujeres contra Lope, que me puso los pelos de punta, porque yo creo que si un autor que no fue machista, fue su época, claro. Lope, donde tenemos una figura como Laurencia, fijaros, de Fuente Ozocuna, y Don Gil de las Calzas Verdes, mujeres tan ingeniosas, tan listas, tan reivindicativas, en su época, bueno, pues era una obra de teatro contra Lope, imaginaros, esto en los teatros de Madrid. Y otra más reciente, también totalmente descontextualizada, Mujercitas, que se ha visto en el teatro español. Yo creo que muchas de nosotras, y algún chico también, pero las mujeres todas, hemos leído a Louise May Alcott, una mujer avanzadísima en su época, avanzadísima, y que a sus cuatro protagonistas les da un papel de cumplir con lo que ellas deseaban, pero lo que ellas deseaban en la época a lo mejor era casarse, en este caso casarse con un chico pobre, pero bueno, casarse. Quiero decir que ya eso era una reivindicación, ¿no? No casarse con el rico, sino con el pobre, y encima poner una escuela. Bueno, pues en la obra de teatro, que desgraciadamente se ha visto en el español, se desprestigian las cuatro mujercitas, la madre, incluso el padre de las cuatro, que luchaba en la guerra de secciones norteamericana, y que en la obra se dice que no llegaba a escribir unas cartas preciosas que escribía a sus queridas mujercitas. Bueno, quiero decir que
querer, ya en literatura, esto ya está yéndome al mundo de la literatura, querer reescribir la literatura mundial socolor de feminismo me parece verdaderamente destrozar muchas obras literarias que en su época pues, fueron magníficas, que nos dan un gran placer. Y en esta orden de cosas, pues a todos os recomiendo que en el Teatro Español también hay una obra sobre Pérez Galdós y las mujeres, que eso sí que tiene una gran sensibilidad de cómo este Pérez Galdós, acusado de machista, que no lo era, pues trató a sus mujeres y lo más bonito, las convirtió en personajes literarios. Entonces, esto os se inspiró en ellas para ello. Pues nada más, o sea, literatura, historia, hay que contextualizarlas y por favor no destrocemos nuestras preciosas obras de arte que tanto bien nos han hecho cuando las entendemos en su contexto histórico, por supuesto. Gracias de nuevo, Feliciano, gracias Fidel, Blanca, a todas vosotras que habéis participado y a los demás compañeros que están ahí. Sí. Aprovecho, ¿puedo hablar ya? Sí, claro. No, digo que aprovecho tu intervención, Cristina, para rescatar de todo esto a Tirso. Antes, al principio hablé de los hombres que habían acogido en su creación literaria caracteres femeninos magníficos. Podemos encontrarlo en la literatura universal, en el caso del teatro, en Ibsen, por ejemplo. Pero en el caso de España creo que mencionaba a Galdós y a Lorca. Si retrocedemos hasta el siglo de oro tenemos a Tirso. Tirso de Molina es un ejemplo notable de viveza en la representación de la presencia femenina, donde podemos, por un lado, situarnos en su tiempo, conocer a través de la obra literaria cuál es el ambiente y las dificultades de su tiempo, y por otro lado acercarnos a lo que podríamos llamar el tipo eterno, es decir, los elementos que siguen existiendo, es decir, esa mezcla de contexto de su tiempo, contexto histórico y de trascendencia que llega hasta nosotros cuando vemos las reacciones de determinados personajes femeninos, en este caso, en el teatro. Yo creo que no son muchas las literaturas donde hay tres autores como Tirso, Galdós y Lorca capaces de proyectar en su obra teatral, en el caso de Galdós también en la novelística, una presencia femenina tan viva, tan contextualizada y a la vez tan trascendente. Pues muchas gracias, Feliciano, de nuevo. Y ahora sí, podéis abrir los micrófonos y aplaudir a Feliciano. ¿Yo debo hacer algo? Nada, oír el aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos Muchas vemos gracias, Feliciano. Gracias a todos. Gracias, seguiremos contando contigo. Nos vemos el jueves que viene con un concierto. Eso es. Muy bien. Muy bien. Yo solo puedo jueves sí, jueves no. Las actividades. Estupendo. Pues hasta el jueves entonces. Hasta el jueves. Ya. Gracias a todos. Adiós, adiós. Gracias. Salud. Adiós, adiós. Adiós, Rosa. Adiós, adiós a todos. Adiós, adiós. Yo espera un momento, ahora te digo.